in front of the doors of parliament, and we feel this vibrant civil society very well. Another very influential player is Western supporters of Ukraine, IMF and the European Union and the US government. They provide a lot of financial support for Ukraine, but among the conditionalities of this support are reforms. And I know also from inside that if some unpopular reforms are part of conditionalities for IMF support, these unpopular reforms can be adopted by Parliament very fast, without bureaucratic barriers, without any hesitation, because Ukraine is in troubles, and if Ukraine wants to achieve financial support, Ukraine has to adopt legislation. And during last year, new parliament made a lot to reduce level of corruption and oligarchs' influence, starting from establishing special anti-corruption bureau. This anti-corruption bureau will be focused on high-level corruption, and there was even very transparent procedure to select a head of anti-corruption bureau. This person was selected, and now he is in process of selection of detectives, but he promised to start first cases in October this year, so I hope people of Ukraine will see the effectiveness of these institutions very, very soon. Also, we adopt special anti-corruption legislation with the special procedures to make political process more transparent, and we also established special law to establish public broadcasting in Ukraine, because oligarchs in Ukraine are very influential because they have TV stations, and TV is the main source of information for people. And I believe public broadcasting will be very soon alternative source of information, and oligarchs' media will not be so influential. And of course, the last but not least, this is financing of political parties from state budget. I'm head of working group in Parliament to produce this draft law. We adopt this draft law in first hearing in July. By the way, the group of international IDEA delegation was in Kyiv that days, and this law was adopted successfully, and we hope to adopt this law in the final hearing in September this year, and to start finance political parties from budget. I believe it will be crucial for Ukrainian political process, not because oligarchs' money will not be so influential, but because it will influence on mentality of society. People will understand that public money are spent for political parties, and people will follow how money are spent, who is gonna spend this money, and this will make political process more, infiltrated in people's mind. I believe it's gonna be one of the most effective measures of reducing corruption level in Ukraine. Thank you very much. Thank you very much, Sergey. And indeed, interesting enough, in the panel, we do have two investigative journalists among the panel members. So the importance of the press by this is definitely underwritten. Ricardo, can I invite you for 5 minutes on what are the templates of the lessons learned which are useful for other countries eventually? Claro. Bueno, en la situación de mi país, las conclusiones me parece que están a la vista, pero la complejidad para llevar a cabo las soluciones es muy difícil. Dos problemas principales afectan a la opinión pública ahora, que es la inseguridad y la corrupción. Y la corrupción ligada con el crimen organizado. Para que tengan ustedes una idea del avance de la delincuencia común, para no llamar crimen organizado, el viernes pasado un comando de delincuentes asaltó un aeropuerto. Entonces asaltó un cargamento que estaba embarcándose en un avión, había dos aviones, uno de Avianca y otro de LAN Chile, y una de esas cosas que solamente se ven en las películas de Fuerza Delta, ¿no? Increíble. Entonces, hay un ambiente muy complicado, pero ¿qué ocurre? La
la policía es corrupta y hay una gran reforma por hacer. Yo diría que en todos los casos y en la mayoría de países, un tipo de reforma institucional que tenga que ver con el mejoramiento de las capacidades de la policía y el sistema judicial es necesario. Y eso está a medio camino en el Perú, eso no se ha hecho, eso tiene que hacerse. Este gobierno regional, que era ejemplo de la corrupción, estaba apoyado por el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación acaba de ser destituido en relación a actividades que tenían que ver con esto. Entonces, hay también en el Perú magistrados que son honestos, que están, digamos, en el camino de dar la batalla respecto de esta insuficiencia que decimos. Otro tiene que ver con reformas de índole directamente político-electoral, es decir, todo el sistema, que es algo que está pendiente en nuestra agenda. Aquí he visto en esta sala a nuestro presidente del Jurado de Elecciones Nacional. Hay que está, digamos, en la propuesta de hacer un paquete de reformas para que pueda haber una mejor fiscalización de los partidos, pues un mejoramiento del sistema mismo, de funcionamiento del sistema político. Y, por último, tiene que haber un shock de transparencia que permita que no haya en el Perú. En el Perú no es posible conocer completamente el patrimonio de los gobernantes y de los políticos. Hay una serie de cambios por hacer y apoyar, naturalmente, a quienes están denunciando, ¿no? Como en los ejemplos precedentes, la prensa ha sido muy importante en el país. No es lo único, en todos los problemas que estamos mencionando tiene que haber una serie de actores y de reformas que hacerse, pero naturalmente una de ellas es proteger y darle más viabilidad y poder a los que están denunciando y pueden, digamos, contribuir desde la sociedad civil a mejorar la situación. Thank you very much. I mean, that leaves us time for questions and answers from you. I would then suggest, that if you get the microphone, you introduce yourself and you tell to whom you are to direct the question. Please feel free. Oh. Hola, sí, muchas gracias. Edmundo Rolón de Paraguay. Para el amigo Sergi de Ucrania, escuché que hacías referencia a la creación de un organismo anticorrupción. La corrupción es la consecuencia de la acción de las organizaciones criminales que apuntan a debilitar a las instituciones. Las instituciones debilitadas son presa fácil de las mafias y organizaciones criminales. ¿No están pensando en dar, un cambio a su política criminal y atacar a las mafias y organizaciones criminales directamente antes que a la corrupción, ya que es una consecuencia de las mismas? I believe that we can do both things simultaneously. So, Anti-Corruption Bureau is going to be focused on high-level corruption, first and second level of state servants. It means starting from Prime Minister up to the heads of departments and ministries. This is a very high level, and the amount of bribe on that level, it can be $500,000, and I believe if we deal with this, this will influence on the situation with corruption. But you are right that organized crime and organized crime organizations, this is another very important issue, and it doesn't mean that they're going to be, out of the focus. We still have Prosecutor General Office, and they're in charge of such crime organizations. By the way, Mr. Yanukovych, who was president of Ukraine before year 2014, now he is
recognized as a head of organized crime group by Ukrainian Prosecutor General Office, and he is going to be charged in the creation of this organized crime group, and the criminal case against him is going to be investigated in this way. But of course, there is not only one such groups in Ukraine. I believe we will deal with these crime organizations because after revolution which happened last year, society has zero tolerance for such organizations. And even if president or prime minister wants to avoid such investigations, you know, it's impossible. People will push them do this unless another president and prime minister are going to do this. I think people understood that they have right to remove politicians from power if they're not effective. And this is permanent feeling in Ukrainian politics that if we don't do this, another people will come to our chairs in parliament and government and they will do this. So I am still optimist, but of course you're right that organized crime is so important that we cannot take them out of our focus. Please. Yes, Marcin Walewski, OSCE. I'll make a brief comment and then I'll have a question to all three panelists. Working on political corruption for almost 20 years, I still remain optimistic, although I would argue that we are really one or even two steps behind corrupt politicians for a very simple reason. There is not enough international cooperation, there's not enough efforts, and unfortunately too much impunity when it comes to international cooperation on assets, trying to recover the assets resulting from political corruption. And I think it's a very important role for your office, Jean-Luc, when it comes to increasingly galvanizing this international cooperation on assets recovery. Because as it was said in the previous sessions, unfortunately, politics is still perceived as a business. And too many corrupt politicians can actually easily move their assets. It takes about 5 to 6 hours right now in the European Union to establish foundation, let's say in Austria and Poland, to hire a notary in Liechtenstein and open 5 companies in Cyprus to reinvest, to launder money and reinvest them in some countries. And it's not a secret, Sergei will confirm, in countries like Ukraine and Russia, companies from Cyprus are the major investors, foreign investors, and all of it is money being laundered by oligarchs from those countries. So question to my panelists, to our panelists, is if you could give me examples of cases where in your countries you successfully managed to recover assets from corrupt politicians. Or should I first, please? Bien, bueno, en el Perú sí se pudo recuperar activos robados por la corrupción del gobierno de Fujimori. Tenía más de 50 millones Montesinos en Suiza y luego ha habido otros bienes recuperados también. Y yendo al punto, me parece clave el comentario último porque digamos que en todo este problema una de las medidas son evidentemente de índole de reforzamiento institucional de los países, poder judicial, policía, etcétera, y ahí creo que el camino para la cooperación es importante. Pero el otro tiene que ver con cómo se ataca los vínculos de los intermediarios del crimen organizado con los mercados, con el mundo global, el comercio global, ¿no? Ese es el tema, creo yo, porque cada vez es más difícil encontrar ese dinero. Y yo creo que, bueno, quería mencionar los principios del G20, ¿no? Es decir, todos unos criterios para poder visualizar, ver las propiedades de todos, ¿no? De las empresas. ¿Quiénes son? Entiendo que hay una discusión. Por ejemplo, Transparency International está planteando que haya registros públicos de la propiedad. Es controversial,
Pero bueno, ahí está la discusión. Yo creo que ese es un tema, es un punto central, porque efectivamente hay maras, hay crimen organizado, y hay una respuesta de los cuerpos de seguridad, pero esto requiere efectivamente una cooperación mundial, global, y me parece que también, hablando de casos, de ejemplos, me gustaría mencionar lo de Guatemala, ¿no? Porque en Guatemala ha habido, hoy acaba de renunciar el presidente. Yo diría que así como he mencionado a Montesinos en el Perú, que estaba el crimen organizado en el poder, el contrabando no es crimen organizado. Si el presidente y la vicepresidenta son parte de una organización de contrabando, digamos, no estaba gobernando el crimen organizado, por lo menos en cierto modo, entonces el hecho que ahí haya habido un cambio radical, pues da aliciente. Es cierto que ahí actuó una comisión internacional, que es muy difícil que se aplique una medida así en países, por ejemplo, como en Paraguay, ¿no? Paraguay, todos sabemos que el contrabando de cigarrillos muy probablemente o realmente está fomentado por su presidente. Yo no sé qué pasaría si hubiera una CICIG en Paraguay. En fin, es muy amplio el tema y los ejemplos. First of all, I would like to thank Marcin not only for the question, but for the support of legislation process in Ukraine, because Marcin is ahead of the process of budget financing of political parties in Ukraine evaluation process. So we are looking forward to receive his evaluation on our draft law. And regarding your question, I completely agree with you in the sense that recovery of assets sometimes is a big problem. Ukrainian officials use foreign legislations, foreign countries to hide their assets. What this huge residence of Yanukovych was registered on company which was based in Austria. Also, Prime Minister of Ukraine, Mr. Azarov, still has few villas in Austria, few chalets in Austria, and few houses on Sardinia in Italy. And head of presidential administration of Mr. Yanukovych also has assets in Austria, and Switzerland, another shelter for dirty money from Ukraine. But you know, these countries, they are more or less okay in sense of cooperation, and it's possible to recover this money if Ukraine proves that they have criminal nature. But I think much more dangerous are offshore zones like Bermudas, Seychelles, or British Virgin Islands, or Belize, because it's completely impossible to cooperate with these countries, and these countries provide totally anonymous registration service. And for instance, there was one of prime ministers in Ukraine. His name is Pavlo Lazarenko, but he was much closer to Mexico than to Ukraine because he had passport of Panama and he had assets in Panama and on Antigua. So he used these countries to hide money from Ukrainian corruption. And cooperation with these countries is much more difficult than to cooperate with United Kingdom or with Austria, because these countries are regulated by European legislation. So I think we have to engage world leaders to reduce level of offshore zones, infiltration in dirty political process, to establish international regulation for such offshore zones. Thank you.
los resultados de digamos, de la acción de la justicia en la persecución de capitales que se depositan en otros países, en el caso colombiano, no es muy afortunado. Y aquí observo yo que hay una especie de doble lenguaje de algunos países en relación con este tema. Por una parte, se desarrollan campañas muy fuertes contra el narcotráfico, contra el consumo, contra la exportación de cocaína, pero por otra parte, esos mismos países se sirven de dineros blanqueados que van a las arcas de grandes centros financieros internacionales. Esto ha derivado en algo más grave en el caso colombiano, y es que si en la década de los años 90 el instrumento por excelencia para combatir, por ejemplo, el narcotráfico fue la extradición de los capos de ese delito a Estados Unidos, en ese entonces los narcotraficantes acuñaron una frase: prefiero tener una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Hoy la ecuación es exactamente la contraria. Prefiero tener una cárcel en Estados Unidos que una tumba en Colombia, porque se produce por la vía de la negociación de las penas, por la delación y entrega de las rutas, un sistema, digamos, de exoneración de responsabilidad a los grandes capos y grandes narcotraficantes, que es absolutamente rentable para ellos. Entonces estaba oyendo a mis compañeros tratando de recordar si en Colombia se ha producido alguna noticia que nos den cuenta de la incautación de capitales provenientes de la relación entre redes ilícitas y actividad política. Y no lo recuerdo muy bien. Un episodio muy reciente, que es lo que no es exactamente una red ilícita vinculada al narcotráfico, pero hacia la contratación pública. Hoy en Colombia una modalidad muy fuerte de esas formas de corrupción electoral es capturar el Estado para ceder contratos a quienes me han apoyado en una campaña electoral. Eso se llamó en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá el cartel de la contratación. Mucho dinero de esos recursos desviados a la contratación pública reposan en bancos y propiedades en Estados Unidos, pero las dificultades para recuperar el dinero, para traerlas al país, es supremamente difícil, y casi que en ese tema tenemos una asignatura pendiente. Termino diciendo que, por ejemplo, en Colombia es obligatorio que todo candidato o partido que adelante una campaña electoral debe abrir una cuenta bancaria a través de la cual deben moverse los recursos de los gastos de la campaña. Pero nos encontramos que los bancos no les gusta abrir cuentas bancarias de los candidatos electorales, y por consiguiente no es posible que se ejerzan controles institucionales sobre el flujo y el origen de los recursos en la financiación de las mismas. Thank you very much. And reminding myself that I'm functioning as a moderator, not as a panel member, I just would like to suggest indeed that we have, with the World Bank and UNODC, the stolen assets recovery system, which resulted in both Nigeria and the Philippines in returning quite some money. We assist them in member countries in helping to get to those assets. There is as well an interesting discussion ongoing at this moment in which both of us are involved as institutions, and we are working together at as well the Addis Ababa meeting, Financing for Development, that with regard to the post-2015 new development paradigm which is being constructed, the principle of universalism, of a shared responsibility, becomes more and more strong. And that explicitly so with regard to illicit financial flows. And again, your and mine organization are working very closely together
in moving a partnership forward towards this. Floor is open for more questions, if any. Gracias, buenas tardes. Carlos Herrera de San Luis Potosí. Una pregunta que tal vez sea algo obvia, preciso que no es mi postura, sin embargo, quisiera saber en su opinión, de preferencia de los tres, si el tiempo lo permite, el que lo decida, si en una democracia el pueblo o la voluntad popular es que por determinado momento llegara a la boleta electoral un candidato que está inmiscuido en el crimen organizado y la voluntad popular es votarle y gana, si es obviamente medidas populistas, asistencialistas hacia el pueblo, y sin embargo gana, ¿es adecuado o sería un tanto democrático revertir o buscar la manera de anular la elección aun y cuando la voluntad popular sea votarle? Porque la gente en muchos lugares dice, ok, robó o está en el crimen organizado, sin embargo hace un poquito más de cosas por el pueblo, ¿no? Es un tema que digo, no es mi opinión, sin embargo quisiera conocer la de ustedes. Gracias. May I just take one more question, because I assume that time is running on us. Then we combine and I submit it to you, each of the panel members. Buenas tardes. Mi pregunta es directamente para el magistrado Armando Novoa. Y bueno, si los demás y da el tiempo de contestar, siento la pregunta obligada en esta charla que hemos tenido. Dado lo que usted comenta, ¿de verdad cree que a estas alturas del partido es posible todavía erradicar la corrupción entre los gobiernos que tenemos, por ejemplo, en México, en Colombia y el crimen organizado? Gracias. Thank you very much. If no other questions, then I would conclude. One more, please. Bueno, mi nombre es Vicente nuevamente. Hablamos de muchos países, pero sí me interesa aquí y me apasiona mucho hablar de esto, de mi país, en este caso México. Yo la política, veo que muchos políticos a nivel mundial la ven como un negocio familiar o grupal. ¿Por qué digo esto? En el caso de México, existe una impunidad grande. ¿Por qué? Porque aquí pasa una administración o pasa otra y parece que estamos en un gatopardismo. Es decir, todo aparentemente cambia para seguir igual. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. En México, en la revista Forbes, una revista de nivel internacional, en el 94 salió, en 1994, que México estaba dentro de los 4 países con más multimillonarios, después de Alemania, Japón y Estados Unidos. Y ya en el 88, con la entrada del señor Salinas de Gortari, había nada más una familia de millonarios en este país, en México, que era la familia Garza Sada. Y al finalizar la administración de Salinas de Gortari, había 24 nuevos multimillonarios en el país. La corrupción impera. ¿Por qué? Porque estos 24 nuevos multimillonarios que hubo en el país o que hay en el país, que ahora son 30 familias, vienen de privatizaciones. Y ahí es donde impera la corrupción. Ahora, si nos vamos también a la cuestión del narcotráfico, les recomiendo el libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, el famoso túnel que hicieron para sacar al Chapo Guzmán, y de alguna manera u otra manera es corrupción. ¿Quién está detrás de esos títeres? Pues es el gobierno, es la política que impera de corrupción. Yo aquí, como modo de idea, también otro dato de corrupción y que fue muy señalado y muy conocido aquí entre los mexicanos, la Casa Blanca, así como en Ucrania. Aquí también hay una Casa Blanca que es del señor presidente, o mejor dicho, de su señora, la señora del presidente Peña Nieto, y ahí nombró un comisionado
una comisión para que investigara a esta Casa Blanca. Y yo aquí es donde es la crítica. Y cierro con esto. La autoridad no se puede autoaplicar así la ley cuando no le conviene. Gracias. Thank you very much. Now, regretfully, we will have to wrap up for logistic reasons. I would say if you have further questions, the panel members will be available to you. And let me try to conclude with a few elements which I have picked up out of the discussion. And one relates to your question concerning impunity. Well, we have heard from all the panel members that institutions are of little help as change actors. Sergei even spoke about Parliament as the Institute of Impunity. And that leads to the second point of conclusion. We find ourselves back in the 60s, the people's power. I mean, we need indeed to make sure that the investigative press, the media, civil society, independent academia, mapping the political economy out, asset declaration among them, that those elements are taken forward. The third conclusion, the final conclusion which I had, is the need for regional and international support, pressure at the national level, I mean, to create new institutional capacity, to build up more endurance and resistance towards the pressures from within, but as well, and Guatemala was taken as an example to this end, but as well the need for, at the international level, to have far more solidarity. And again, I refer to the question which we received with regard to asset recovery. I mean, panel members, if you would like to add anything to what I concluded, this is your last moment, but 1 minute each. Please. No? Sergey? Armando? I believe that